Hola amigos. La industria militar de Estados Unidos no para de recibir reveses espectaculares que ponen en entredicho su verdadera capacidad tecnológica, además de convertirse en un auténtico pozo sin fondo que se traga miles y miles de millones de dólares del bienestar de sus ciudadanos. Parece que el atraso tecnológico con respecto a Rusia y China en armamento de vanguardia ya es serio, lo que se constata en los últimos proyectos estadounidenses. Ya no se trata solo del fallido proyecto de los F-35, o los F-22 Raptor, o de los sistemas de defensa aérea, o de los misiles hipersónicos, sino que incluso en la industria naval está quedando en evidencia, y ha enterrado sumas de dinero astronómicas. Hoy hablaremos de una curiosa comparativa que podremos hacer con respecto a Rusia en la industria naval, ya que Rusia se ha propuesto triunfar ahí donde Estados Unidos ha fracasado estrepitosamente. Pronto lo sabremos porque al parecer en pocos meses ya estarán en servicio. ¿Podrá o también fracasará como Estados Unidos? Me refiero a la construcción de buques de guerra con tecnología modular y sigilosa, que es al parecer la culpable donde la industria estadounidense quiere justificar sus fracasos. Y hacer un reinicio en la construcción de buques después del fracaso del proyecto de los USS Zumwalt, o los proyectos Littoral Combat Ship LCS-2. En los únicos 3 barcos construidos del proyecto USS Zumwalt de los 28 que habían proyectado para amortizar la inversión fracasada, quieren adecuarlos gastando muchos millones de dólares para que puedan instalarse misiles hipersónicos, que por cierto Estados Unidos todavía no tiene. Porque recordemos que solo dispone actualmente de unos cañones de artillería que gasta una munición que cada obús cuesta la friolera de $800.000. Y es que el USS Zumwalt, de DG-1000, es la primera de las 3 unidades de nueva generación previstas en un programa que supera los $20.000 millones. La idea inicial, no obstante, era fabricar 28 naves, cantidad que posteriormente bajó a 7, y finalmente, a solo 3. A nivel presupuestario también hay un problema con el arsenal. El destructor estadounidense está repleto de tecnología experimental como los misiles LAB, capaces de ser lanzados con precisión de cirujano a objetivos situados a más de 80 millas de distancia y sin apenas causar daños colaterales. Sin embargo, el hecho de que cada proyectil cueste alrededor de $800.000 ha llevado a la Armada de los Estados Unidos a reconocer que su precio es excesivo y que sí están replanteando su adquisición. El USS Zumwalt tiene una eslora de 183 metros y una manga de 24, según datos oficiales. Destaca su radical proa de tipo wave piercing, o perforador de olas, y su superestructura piramidal de fibra de carbono avanzado con la que quedan no ocultos todos los sistemas de radares y antenas, forma con la que la embarcación es mucho menos visible para cualquier radar enemigo. Otras innovaciones que presenta son sus motores eléctricos, 4 generadores de turbina de gas, capaces de propulsar una nave de 14.500 toneladas de desplazamiento a 30 nudos de velocidad, o la gran cantidad de sistemas automatizados que reducen la tripulación hasta 130 efectivos. Pues bien, actualmente solo sirvan para atracción turística en los puertos de sus aliados, que arrastra turistas por su diseño vanguardista. En el otro proyecto, tal como vimos en el vídeo del otro día, la Marina de los Estados Unidos anunció el desmantelamiento de los 2 primeros barcos del proyecto Littoral Combat Ship LCS-2, y el USS Independence LCS-2. Que serán dados de baja el 31 de julio, y el USS Freedom, también conocido como LCS-1, se pondrá en reserva el 30 de septiembre. Este evento es de alguna manera otro hito en el fracaso de proyectos de alta tecnología en Estados Unidos. Ha cometido Rusia el mismo error que Estados Unidos, al construir, según dice, el primer buque totalmente sigiloso y lanzador de misiles hipersónicos con tecnología modular. Veamos. Se trata de la corbeta del proyecto Mercurio, que dice ser sigilosa del todo. 2 fuentes en la industria de la construcción naval rusa dicen lo siguiente, una de las cuales dijo, la corbeta Mercurio será el primer buque de la Armada en recibir recubrimientos de radioabsorbentes en toda la superficie exterior del barco. Y según estimaciones preliminares, el barco de 100 metros de eslora, reflejará la señal de radio como el de un bote pequeño. La segunda fuente, aunque confirmó las palabras de la primera, sin embargo dijo que se planean pruebas especiales de la efectividad de las tecnologías del sigilo en el proyecto Mercury. La corbeta recibirá un recubrimiento radioabsorbente sobre toda la estructura de la superficie.
y el área de dispersión efectiva será tal, que al final la señal de radio de un buque de guerra de más de 100 metros de largo se reflejará como un barco de pesca ordinario. En consecuencia, esto permitirá realizar tareas de combate, engañando el radar de un enemigo potencial. Como parte de la flota de la Armada rusa, por el momento no hay ningún buque de guerra que se construya completamente con tecnología sigilosa. En la Marina de los Estados Unidos tales barcos incluyen, por ejemplo, los Zumwalt, que el Comando de Estados Unidos aún no ha decidido en qué formato usar. Al mismo tiempo, los precios de Zumwalt son exorbitantes. Cada una de estas naves furtivas le cuesta al presupuesto varios miles de millones de dólares. Volviendo al tema del Mercurio, según RIA Novosti, el casco del barco ya está construido y por el momento, se está trabajando para formar las superestructuras de la corbeta. Que a diferencia de los estadounidenses, la nueva corbeta de Rusia contará con una potencia de fuego incomparable. Se llamará Mercurio, y estará equipada con los potentes misiles Zircon. Y entrará ya en servicio en la flota rusa en 2022. Se trata de uno de los primeros barcos rusos diseñado y construido para transportar los últimos misiles hipersónicos Zircon, y aquí sí que se puede observar que a diferencia de Estados Unidos, Rusia sí los tiene en servicio. La principal tarea de los buques del proyecto Mercury será localizar y destruir los buques enemigos, tanto de superficie como submarinos. Además, se dedicarán a la protección de buques civiles. Y en caso de que sea necesario, dará cobertura a la infantería de marina con fuego de artillería durante un asalto en la costa. Las nuevas corbetas serán al menos un 15% más rápidas que sus predecesoras, afirmó el diseñador jefe adjunto del proyecto, Alexander Dadikin, a la televisión Zvezda. Lo conseguirá gracias a la nueva forma del casco, que permitirá al barco cortar las olas más suavemente y aumentar la velocidad por el uso de materiales compuestos. También declaró que el buque contará con 2 motores de turbina de gas con elementos de un motor eléctrico de nueva generación. Se refiere a la modificación de la nave usando unidades Azipod, explicó una fuente en el complejo militar industrial a Rusia Bellon. El dispositivo se encuentra en una cápsula especial adherida al casco de la nave. Cuenta con un motor eléctrico adicional y una hélice que dirige el barco en cualquier dirección. De hecho, significa que el barco puede moverse tanto hacia la proa como hacia la popa. Esto significa que el monstruo de varias toneladas puede ser desplegado en un abrir y cerrar de ojos. Es un nuevo elemento que aumenta la maniobrabilidad del barco, dijo la fuente. La capacidad total del sistema energético supera los 55.000 caballos. Y es la primera vez en Rusia que se utilizan buques de clase corbeta. También será el primer barco de la flota rusa en tener un helicóptero K-27 con minas marinas a bordo bajo cubierta. El helicóptero se esconderá de la vigilancia enemiga, y si es necesario, se elevará a la cubierta a través de una rampa especial para su despliegue. Según el diseñador, el Mercury será el primer barco modular, es decir, que los elementos del sistema de armas pueden ser reemplazados sin modificar significativamente la propia nave ni alterar su interior o sus módulos. Y aquí es donde radica el quid de la cuestión, y donde fracasó la tecnología estadounidense. Por lo tanto, como ya falta poco para la entrada en servicio de Mercury, se verá si Rusia supera las expectativas, o tropieza en la misma piedra que Estados Unidos malgastando dinero absurdamente. Ya que Rusia dice que el arsenal del barco está diseñado para acomodar el armamento más moderno, tanto ofensivo como defensivo. Las corbetas del proyecto Mercury estarán equipadas con un par de baterías antibuque, cada una con 4 lanzadores y 8 misiles. Serán de clase Zircon, los primeros misiles hipersónicos del mundo, con un alcance de hasta 500 kilómetros y una velocidad de Mach 8. Estos misiles aún no están en servicio en ningún país, excepto en Rusia. En la actualidad, no existen contramedidas eficaces contra ellos, lo que hace que el Zircon y sus portadores sean únicos. También se instalarán en el buque cañones antiaéreos Redut, misiles y ametralladoras de 6 cañones de 30 milímetros, capaces de perforar la armadura de los buques modernos. Para defenderse de los torpedos submarinos, se instalarán a bordo un par de cañones de calibre 330 milímetros. Y para los asaltos costeros, el barco tendrá una busa 190 de 100 milímetros,
que acribillará la costa con 80 disparos por minuto. Ningún otro país posee una corbeta con una potencia de fuego comparable, lo que hace que los barcos del proyecto Mercury en particular sean únicos. Esta versatilidad se logra mediante la modularidad. Es necesario, por ejemplo, realizar un estudio del lecho marino con drones submarinos. Los contenedores necesarios con el equipo se cargarán en el compartimento. Es necesario prever el aterrizaje. Obstruirán los compartimentos con botes de alta velocidad de infantes de marina. A primera vista parece un estilo del estadounidense Zumwalt. Pero los ingenieros de diseño son muy conscientes de los riesgos de tal enfoque y se han creado controversias. Hay muchas expectativas, pero lo que genera críticas es que el principio modular en la construcción naval militar se ha mostrado ya fracasado en algunos países, sobre todo en Estados Unidos. A juzgar por la revisión de las críticas al Zumwalt estadounidense, cuya aprobación y desarrollo fueron el resultado de esquemas de cabildeo y corrupción total. En Rusia también crea recelos, pero como falta muy poco para comprobarlo habrá que esperar para contrastar los avances tecnológicos de uno y otro. Según información de los Estados Unidos, los barcos furtivos son mucho más caros que los barcos normales, pero en términos de precio-capacidades de combate, por extraño que parezca, pierden mucho. Esto se puede juzgar al menos por el programa de construcción de Zumwalt. Inicialmente, la Marina de los Estados Unidos planeó comprar 28 destructores furtivos, luego redujo el apetito a 24 unidades, luego a 7 y finalmente se decidió por 3 barcos. Con Mercurio, en Rusia sigue habiendo mucha incertidumbre, y solo se podrá juzgar después de la finalización completa del trabajo y el ciclo de pruebas. En general, la crítica actual apunta a la versatilidad modular, lo que reduce su valor de combate. Una vez más, solo el tiempo lo dirá. Para intentar tapar estos estrepitosos fracasos, Estados Unidos va a reemplazar los Arleigh-Burke y Ticonderoga, y la Marina de los Estados Unidos ha comenzado a desarrollar un nuevo destructor que dicen que es prometedor. Yo me imagino que para los fabricantes chupadólares. La Marina de los Estados Unidos tiene la intención de entrar en servicio con un nuevo destructor en un futuro próximo. Según USNews, la Marina de los Estados Unidos ha lanzado un programa para crear un nuevo destructor de misiles. Después de 10 años de comenzar y de tener varios programas para crear un buque de guerra de superficie, la Marina de los Estados Unidos finalmente ha debido encontrar la piedra filosofal. Y ha lanzado un programa para desarrollar un nuevo destructor. Según los planes de la Marina de los Estados Unidos, la construcción del nuevo barco debería comenzar a partir del año fiscal 2028. ¿Qué tendrán Rusia y China para cuando empiecen a flotar estos? El desarrollo y otros trabajos relacionados con el nuevo proyecto serán manejados por una oficina especial, abierta el viernes pasado con una plantilla inicial de 16 personas. Desarrollarán una estrategia, diseño, planos constructivos, pruebas, etc., en fin, una nueva nave de superficie. Para 2022, y para abrir boca, se han asignado al programa alrededor de $80 millones. El trabajo se llevará a cabo en colaboración con el astillero Hunting Gas Industries y General Dynamics. Poco se sabe sobre el proyecto del nuevo destructor. De los requisitos para ello, se destacan 2 principales: la presencia del sistema de control e información de combate Aegis y el sistema de propulsión eléctrica de potencia Zumwalt. Además, la presencia de un sistema de propulsión eléctrica se considera casi un requisito básico. Por cierto, la forma del casco también será nueva. En el futuro, el prometedor destructor debería convertirse en el sucesor de los destructores Arleigh-Burke y los cruceros de misiles Ticonderoga. ¿Pero dónde estarán Rusia y China para entonces? Esto es todo, amigos. Recibir un saludo.